Bienvenidos a esta edición especial de Costa Rica Noticias. Les saluda Rita Valverde. En esta edición repasaremos el impacto de la pandemia por coronavirus en el mundo. Desde el corazón de 3 ciudades fuertemente impactadas por la COVID-19, Milán en Italia, Lima en Perú y Nueva York en Estados Unidos, 3 colaboradores de Costa Rica Noticias nos contarán sobre el impacto del virus en estas grandes urbes. Empezamos. En un año, la COVID-19 acabó con la vida de más de 1.5 millones de personas. Enfermó a decenas de millones, mantuvo confinado a todo el planeta e impactó la economía global. 2020 quedará en la historia como el año de la COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue el 2020 el año en el que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, metrópoli en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. Desde allí se extendió al resto de Asia y luego Europa. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia mundial, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. Pocos días después, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados, algo que solo había ocurrido durante las guerras mundiales. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En los primeros meses hubo escasez de materias primas, faltaban mascarillas, insumos médicos y hasta respiradores, fundamentales en los casos más graves. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuarios. De a poco, entre cuarentenas, aislamientos y confinamientos, millones de personas debieron adaptarse a la nueva normalidad. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos. Los autos desaparecieron de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través del internet. Hubo conciertos, shows, bodas, festejo de cumpleaños a distancia. Desde Europa, el COVID-19 golpeó de lleno a América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México o Perú. El recuento incluido en esta entrega, con corte al 13 de diciembre, da cuenta de 1,6 millones de muertes debido a la COVID-19. Esto desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Asimismo, desde comienzos de la epidemia, más de 71,6 millones de personas contrajeron la enfermedad. A nivel mundial, Estados Unidos es el país más afectado. La cantidad de muertos en ese país asciende a 297.843, con 16 millones de contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 181.123 muertos y 6,8 millones de casos. India, con 143.019 muertos y 9,8 millones de casos. Le sigue México, con 113.704 muertos y 1,2 millones de casos positivos, e Italia con 64.036 muertos y 1,8 millones de contagios. Entre los países más golpeados, Bélgica registra la mayor tasa de mortalidad, con 154 decesos por cada 100.000 habitantes, seguido de Perú con 111 muertes por cada 100.000 habitantes, y luego Italia con 106 decesos y España con 102 decesos por cada 100.000 habitantes. El virus también puso en entredicho la capacidad de respuesta ante una fuerte crisis. Las fisuras y fragilidades de las sociedades del mundo quedaron al descubierto por la pandemia del coronavirus, lamentó recientemente la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. En un discurso que abrió la conferencia anual sobre las perspectivas de los derechos humanos en el mundo, la expresidenta chilena denunció la incapacidad de los países en invertir en su sistema de salud, la reacción tardía ante la pandemia y la falta de transparencia sobre su propagación. Bachelet pidió que se aprenda de esta experiencia para poder construir un mundo mejor. Después de ser señalada por todo el mundo, Wuhan, la ciudad china donde surgió el coronavirus, intenta pasar la página y recuperar de a poco su esencia. Mientras tanto, un reciente brote en casos en otra ciudad encendió todas las alertas en el gigante asiático.
Un año después de que el coronavirus comenzara a propagarse desde China, la sombra de la COVID-19 sigue posada sobre Wuhan y atormenta a quienes perdieron familiares a causa de la enfermedad. Sean Henning todavía lucha por dormir o comer después de la muerte de su hijo, a quien llora a cada instante, mientras Lu Pei cerró su negocio de inversión y se convirtió al budismo para tratar de darle sentido a la muerte de su padre. Se puede decir que yo también me he muerto el 29 de enero, resume el empresario de 44 años en una reciente entrevista con periodistas de la agencia France Press. Con él, varios familiares de las víctimas de la COVID-19 cuentan su dolor en la ciudad donde surgió la epidemia a finales del año pasado. Todos los días cuando comemos en casa, todavía preparamos un plato de comida y palillos para mi hijo, como si todavía viviéramos con él. Todavía tenemos un lugar para él. Tenemos su fotografía en casa y siempre le ofrecemos incienso. Esas son todas muy desgarradoras, relata la madre, quien no encuentra consuelo ante su pérdida. El sufrimiento se vuelve más atroz por la negativa de las autoridades a reconocer su responsabilidad en la propagación inicial de lo que se convertiría en una pandemia. La madre de 67 años reclama que si el gobierno de Wuhan les hubiera advertido desde un primer momento que el virus era contagioso de persona a persona, la tragedia podría haberse evitado. Pero nos infectamos sin saber nada sobre el virus, se queja la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud, los primeros casos de coronavirus aparecieron el 8 de diciembre de 2019 en Wuhan, pero las autoridades chinas esperaron hasta el 23 de enero del 2020 para poner en cuarentena la ciudad. Lo hicieron justo después de reconocer que el virus se contagiaba entre las personas. En la ciudad de 11 millones de habitantes, el saldo oficial de muertos ascendió a casi 4.000, o sea, casi la totalidad de la cifra a nivel nacional. Luego el coronavirus le dio una larga tregua al gigante asiático, hasta hace unas semanas, cuando un reciente brote en otra ciudad puso a correr a las autoridades. De forma preventiva se tamizaron unas 250.000 personas. De vuelta a Wuhan, las familias ya se preparan para el primer aniversario del día en que perdieron a sus seres queridos. Tengo bastante claro que no olvidaré la muerte de mi padre. Ha dejado una cicatriz permanente en mi vida, dice Liu Peiying. Su cicatriz también es la de Wuhan. La ciudad que emerge a orillas del río Yangtze es recordada como el lugar donde nació el mortal virus. La COVID-19 dejó al descubierto el débil e insuficiente sistema de salud de Perú, donde miles de personas murieron sin la oportunidad de ser atendidos en un centro hospitalario. Aunque al principio de la pandemia, Perú fue visto como un ejemplo por la rápida reacción de las autoridades y las medidas de prevención adoptadas, en poco tiempo esa situación se revirtió y el virus empezó a propagarse rápidamente. Luego el coronavirus cayó como un mazazo sobre el Perú, dice el periodista y profesor universitario Bruno Rivas. En su criterio, esto ocurrió porque a pesar del crecimiento económico visto en su país en los últimos 10 a 15 años, en áreas como la salud y la educación no estaban al nivel requerido. Vivimos en un país donde la gran mayoría de la gente trabaja en condición informal, ¿no? Al trabajar en condición informal, como sabemos en toda Latinoamérica, el que no sale a trabajar no tiene para comer, ¿no? Entonces eso llevó a que mucha gente ya dejara del confinamiento y tuviera que salir a la calle, ¿no? Y eso provocó entonces que rápidamente se fuera propagando el virus, ¿no? Asimismo, las ayudas del gobierno se daban a través de, por ejemplo, el Banco de la Nación, ¿no? Pues empezaron a dar ayudas a la gente más pobre y la gente tenía que hacer colas, por ejemplo, para ir a recoger los bonos, ¿no? De apoyo, y eso también disparó de alguna manera los contagios. A la primera semana de diciembre, Perú registraba más de casi 1 millón de casos positivos de COVID-19 y 36.274 fallecidos. No obstante, las cifras de contagios y defunciones al cierre de año son menores a las del pico registrado a mediados de año y que llevó a la implementación de medidas restrictivas como el toque de queda. El país andino de 33 millones de habitantes también figura como el segundo más golpeado a nivel de letalidad, pues murieron 111 personas de COVID por cada 100.000 habitantes. Esas cifras están relacionadas en gran parte con el poco acceso a los servicios de salud de gran cantidad de peruanos. Lamentablemente, las personas que podían acceder con cierta facilidad a atención médica son las personas que tienen seguros privados, ¿no?
las personas que tienen dinero para poder pagar por salud. ¿Quiere decir esto que muchas personas en el Perú murieron sin tener oportunidad de recibir atención médica? ¿No? Mucha gente que no pudo acceder a una cama de hospital. Habían imágenes, por ejemplo, de personas en el estacionamiento, ¿no? de hospitales con balones de oxígeno al costado, esperando, ¿no? Gente sufriendo, familiares llorando para que se le pudiera atender a una persona sin seguro, por ejemplo. Esos son imágenes muy tristes que nos dejaron, por ejemplo, como te indicaba, meses como mayo, junio. Pero toda crisis también genera oportunidades. ¿Cuál es esa oportunidad para el Perú? Mucha gente que de repente de un día para otro se quedó sin trabajo, rápidamente lo que ha hecho es buscar agenciárselas, ¿no? Vender lo que podían vender, ¿no? Y lograr sobrevivir. Yo creo que si podemos resaltar es esa búsqueda del peruano de siempre encontrar una solución donde hay un problema. Yo creo que es algo que no podemos negar. Asimismo, también me parece que han sido importantes algunas estrategias del gobierno. Para el 2021, Perú, como casi todo el resto del mundo, apuesta a la llegada de una vacuna para poder inmunizar especialmente a su población más vulnerable. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con esta edición especial. Estamos de vuelta en esta edición especial de Costa Rica Noticias. En la glamurosa ciudad de Nueva York, la mascarilla se convirtió en una pieza obligatoria del atuendo diario. No llevarla es mal visto y puede implicar una multa de $50. La periodista Mónica Cordero nos lo cuenta en el siguiente reporte. Es un día frío en Brooklyn, el segundo condado más poblado de la ciudad de Nueva York. Me encuentro en Prospect Park, uno de los pulmones de esta ciudad y donde el distanciamiento social y el uso de la mascarilla son normas para caminar o ejercitarse dentro del parque. La mascarilla se convirtió en la prenda más popular del 2020 entre los neoyorquinos debido a la pandemia, como una herramienta para detener el contagio de coronavirus. Por ejemplo, no usarla en el metro equivale a una multa de $50. La ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de la crisis de salud pública en Estados Unidos durante la primera ola de la pandemia. Para quienes vivimos aquí, el ruido de la ciudad es parte de nuestras vidas y no llegamos a notarlo. Pero en abril y en marzo, en lo peor de la crisis, las sirenas de las ambulancias se escuchaban las 24 horas. Para ese entonces, más de 1,000 personas morían al día en el estado. Imagínense que eso equivale a que cada hora murieron más de 40 neoyorquinos. Para detener el contagio, el gobernador ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales, iglesias, escuelas y universidades, teatros y museos, y se implementó la orden de quedarse en casa y salir solo para comprar alimentos o ir a la farmacia. El impacto económico de la pandemia ha sido fuerte también. Más de la mitad de los hogares de la ciudad de Nueva York han perdido su trabajo, sus salarios o sus horas de trabajo, de acuerdo a una encuesta de la Radio Pública Nacional que se dio a conocer en septiembre. Numerosos indicadores económicos sugieren que la ciudad de Nueva York enfrentará una crisis financiera similar a la que vivió en la década de 1970. Algunas de las tiendas aún permanecen cerradas y su sistema de metro, el más grande del país y que une todos los puntos de la ciudad, está en quiebra porque ha perdido un alto porcentaje del tráfico de pasajeros. Se estima que casi 2/3 de los restaurantes de Nueva York podrían cerrar sus puertas en enero si no reciben algún tipo de ayuda adicional del gobierno. Desde el 14 de diciembre, la vacuna contra el coronavirus se empezó a distribuir en la ciudad. Sin embargo, los neoyorquinos este fin de año deberán usar la mascarilla en lugares públicos y mantener el distanciamiento social. Y las tradicionales actividades navideñas y de Año Nuevo seguirán limitadas. La llegada del Año Nuevo en esta ciudad se vivirá de manera virtual. Desde la ciudad de Nueva York, Mónica Cordero, para Costa Rica Noticias. De Nueva York nos vamos a Milán, la capital económica de Italia, donde una baja en los casos de COVID-19 permitió la reapertura de las tiendas, pero ahora muchos prefieren las compras en línea. El periodista Lorenzo Pirovano nos informa desde el corazón de Milán.
Estamos en el centro de Milán, en la Galería Vittorio Emanuele, al lado del Duomo, en la que es la capital económica de Italia y también la capital de la región Lombardía, la que, según el Instituto de Estadística Europea Eurostat, ha sido una de las más golpeadas de toda Europa por la pandemia de COVID-19. Ahora Lombardía está saliendo de la zona roja. A principios de noviembre el presidente del Consejo de Ministros ha definido 21 parámetros con lo que dividía Italia en 4 zonas con diferentes restricciones y diferentes libertades y medidas, y Lombardía espera, ahora que se encuentra en zona naranjo, poder entrar dentro de pocos días en la zona amarilla, quitando ulteriores restricciones, sobre todo a la que es la abertura de las actividades comerciales y de las tiendas. Las tiendas hoy, en día feriado, han estado abiertas y muchas, aunque hayan sufrido las restricciones que acaban de terminar, han visto cierta gente que ha dado un paseo, aunque el clima no lo permita mucho. También en Italia, pero obviamente han cambiado las tendencias a las compras, se han disparado los volúmenes de lo que es el e-commerce. Entonces, la venta y la compra de objetos y de alimentos en línea. Lo más difícil en este momento es convivir con la amenaza del virus, enfrentarse a esta segunda ola, conscientes de que no existe una solución fácil y todavía inseguros acerca de las posibles soluciones futuras. Sobre todo, lo que ahora tenemos que hacer es enfrentarnos a las decisiones para los festejos de Navidad, periodo durante el cual tradicionalmente las familias italianas se reúnen alrededor de grandes comidas y que supone una gran cantidad de traslados por todo el país. Mientras tanto, en Italia hemos sobrepasado los 60.000 muertos desde el principio de la pandemia, con un promedio en la última semana de más de 20.000 casos y más de 700 muertos. Actualmente la tasa de positividad parece estar bajando, aunque la saturación de los hospitales y de cuidados intensivos permanece críticas en muchas regiones. Este fue un reporte de Lorenzo Pirovano desde Milán para Costa Rica Noticias. El virus dejó en estado crítico hasta las economías más fuertes del mundo y puso en entredicho la capacidad de la sociedad moderna para responder a crisis extremas. Ciudades gigantes vacías. Los principales puntos turísticos del mundo cerrados. El confinamiento para evitar que el nuevo coronavirus se propagara provocó un derrumbe económico. El primer sector en ser golpeado fuertemente fue el turismo. De enero a agosto, esta actividad perdió $730.000 millones en todo el mundo. Los aviones, que transportan habitualmente a 4.300 millones de personas al año, quedaron en tierra. El turismo masivo, que representa un 10% del Producto Interior Bruto Mundial, se detuvo. Los buques portacontenedores permanecieron atracados y con ellos miles de tripulantes. El transporte y las fábricas pasaron a funcionar a media máquina. Los pequeños comercios y restaurantes cerraron y los teatros bajaron el telón. El precio del barril de petróleo llegó a su nivel más bajo desde 1991. La pandemia provocó las mayores pérdidas económicas y el nivel más alto de desempleo en Estados Unidos desde la Gran Depresión en la década de 1930. El PIB de Estados Unidos se hundió 31% en el segundo trimestre. Solo en abril, el país perdió 20 millones y medio de empleos. Varios países entraron en recesión. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción de la economía mundial de 4,4% este año. Origen de la pandemia, China será el único país en crecer en 2020. Tras una fuerte contracción en el primer trimestre, el PIB chino crecerá 1,9% según el FMI. El gigante asiático aumentó además su cuota de mercado en el comercio mundial, gracias a las exportaciones de productos médicos y a los equipos de teletrabajo. A mediados de noviembre, incluso firmó un acuerdo comercial que reúne a 15 países de Asia y del Pacífico, el más vasto del mundo.
aunque se acerca la perspectiva de una salida de la crisis gracias a la futura vacuna contra el coronavirus, a corto plazo el panorama económico todavía es incierto. Y en regiones como América Latina, la pandemia profundizó la pobreza y la desigualdad, amenazando con borrar una década de lentos avances sociales. Es momento de hacer una nueva pausa, pero enseguida volvemos con más especial sobre el impacto del coronavirus en el mundo. Regresamos a Costa Rica Noticias hoy con este resumen especial sobre el impacto del coronavirus en el mundo. Los laboratorios de las farmacéuticas trabajan a tope en los futuros medicamentos para prevenir la COVID-19. La OMS registra un total de 51 vacunas potenciales contra el mortal virus. Algunas ya están siendo aplicadas a la población. Apenas la pandemia de COVID-19 empezó a extenderse por el mundo, comenzó una carrera contrarreloj y millonaria para encontrar una vacuna. Empresas y laboratorios de varios países se embarcaron en la búsqueda de una fórmula que permite inmunizar a la población. En agosto empezaron a llegar noticias auspiciosas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país era el primero en desarrollar una vacuna contra el virus. La bautizaron Sputnik V, en homenaje al primer satélite lanzado al espacio por la Unión Soviética, pero fue recibida con desconfianza por la comunidad internacional por la velocidad del anuncio, antes de que se comenzaran los ensayos clínicos a gran escala. A partir de noviembre, varias vacunas en desarrollo empezaron a mostrar resultados. Moscú anunció que la Sputnik V tiene 95% de eficacia. La estadounidense Moderna celebró una eficiencia de 94,5% y la desarrollada por Pfizer y el alemán BioNTech un 95%. Las pruebas de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca mostraron una eficacia de 70%. El 5 de diciembre, Rusia empezó a vacunar a su población, empezando por los trabajadores sociales, personal médico y maestros. Y 3 días después, el Reino Unido comenzó a inmunizar a ancianos, sus cuidadores y el personal sanitario. Para cerrar esta edición especial sobre el impacto del coronavirus en el mundo, les mostramos algunas de las fotos más impactantes de la pandemia captadas por fotógrafos de la agencia de noticias France Press.